Ahora sí, viste, era ese mini recreíto para poder recordarte en realidad que seguimos en Punto Cero Radio y estamos en Noticero y ahora ya lo tenemos a Juan Pucciarelli que nos va a traer un panorama internacional sobre, bueno, ¿qué está pasando? Tantas cosas están sucediendo. Juan, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola André, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día para vos, para todo el equipo y la oyentada. ¿Qué no está pasando, no? Se podría hacer la pregunta al revés. Hace ya un buen tiempo que podemos decir eso, ¿no? Porque es un mundo convulsionado al extremo, lleno de tensiones y de conflictos por donde quieras ver, en los cuatro puntos cardinales. Sí, en Así todos los que, continentes, exactamente. lamentablemente. Sí, sí, uno se ríe, pero realmente es un momento histórico muy, muy complejo y muy dramático, se podría decir. Vamos a hablar justamente de uno de los principales temas que hacen que el mundo esté como está, que es la guerra en Irán, la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, o como se la quiera denominar, dentro, por supuesto, del polvorín que es Medio Oriente desde hace muchas décadas, pero bueno, esta guerra, como sabemos, no es una guerra más, es una guerra con un daño potencial gigantesco a nivel mundial. Y bueno, desde su inicio, el 28 de febrero pasado, que no se encuentra una salida, sobre todo por parte de Estados Unidos, que se da cuenta el, el berenjenal en el que se metió. En pocos días, quiero decir, se cumplen 6 meses ya, 28 de febrero al 28 de agosto, ahora en 14 días se cumplen 6 meses, medio año de guerra. Y si te parece, André, vamos a repasar un poco las principales novedades en torno a esto Sí, por y favor. además hacer una mención al escenario general en Estados Unidos de cara a las elecciones próximas claves, absolutamente claves, de noviembre, elecciones legislativas, como ustedes saben, pero que pueden determinar el futuro de Estados Unidos. Por lo pronto, en cuanto a la guerra en Irán, el lunes pasado, este lunes último, Trump hizo declaraciones importantes, volvió a la carga, a redoblar la apuesta, digamos, en el enfrentamiento con Irán, no en ataques, sino en el recrudecimiento del bloqueo. Para hacer un breve repaso, pasan tantas cosas, aunque sean 6 meses, que no es tanto, pasan muchas cosas, a veces uno tiene que hacer un breve repaso para no perderse. Es cierto, sí, El sí. estrecho de Hormuz, que es el estrecho que está en la zona del Golfo Pérsico, por el cual circula el 20% del petróleo mundial, nada menos. Después de la guerra, o del inicio de la guerra, quedó en manos de los iraníes, que decidieron implementar un bloqueo casi total, incluso llegando a bombardear a embarcaciones que vulneraban dicho bloqueo, o sea, para demostrar que iba en serio la cosa, se bombardearon embarcaciones, generó todo un escenario de crisis mundial en el precio o en el mercado energético global. Y desde entonces el estrecho de Hormuz es uno de los dos temas centrales en la mesa de discusión en esta guerra. Uno, el estrecho de Hormuz, el otro, la cuestión nuclear. Ya hemos hablado de estos, no sé si te acordás, Ander, en su momento, del enriquecimiento de uranio, Sí, sí. de las fuentes de uranio que tiene Irán, que todavía no le alcanzan para generar una bomba nuclear o armamento nuclear, pero que de avanzar en su elaboración podría alcanzar. Obviamente es uno de los dos temas que están sobre la mesa principales para un eventual acuerdo. Pero Trump se encargó esta semana de alejar la posibilidad de un acuerdo. Básicamente, ahora lo vamos a escuchar en el audio número uno, se encargó de atacar a Irán, de exigir una indemnización, dijo él. Habló de 50 años de, de ataques por parte de Irán contra Estados Unidos, lo dice por eh, los años 70 con la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Irán, cuando es la llamada revolución iraní, también por otros ataques posteriores. Bueno, eh, Trump salió con los tapones de punta. Si te parece, escuchamos en el audio número uno las declaraciones que hizo en la Casa Blanca este lunes y después las traduzco. Dale. For money for the damage they've done over a 50-year period, whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people.
and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. Ahí pasaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía, vamos a pedir dinero por los daños que han causado a lo largo de 50 años, ya sea por lo del SS Cole, se refiere a una embarcación de Estados Unidos que fue atacada en el año 2000, o por todas las personas que resultaron tan gravemente heridas o que murieron, miles de personas, y tal vez daños por los 52.000 manifestantes que murieron en Irán en los últimos 4 meses. Creo que deberían pagar por eso, dijo Trump. Luego, 2 días después, el miércoles de esta semana, o sea, hace 2 días, redobló la apuesta también por redes sociales. Viste que las redes sociales son, a esta altura, una arena pública casi de igual importancia que una conferencia de prensa o que un pronunciamiento institucional. Es cierto, sí. Ahí salió también Trump a insistir con la exigencia de que Irán pague por lo que él denomina los daños que le ha causado a Estados Unidos, y además redobló la apuesta en cuanto al estrecho de Hormuz. Escribió, Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Hormuz y creo que lo mantendremos, dijo, y agregó que nuestro bloqueo naval es conocido como un muro de acero y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto. Hay una especie de doble bloqueo en este momento en el estrecho de Hormuz por parte de Irán y a la vez por parte de Estados Unidos. Así está una de las principales arterias del comercio energético global, así grave la situación. Con todo lo que eso significa, en primer lugar, el aumento de los precios, la baja en lo que es la presencia de estos materiales para cualquier tipo de industria, porque son básicos. Exactamente, está bueno esto que mencionás para bajar un poco a tierra. Cuando hablamos de mercado energético global, a veces queda un poco desconectado. Estamos hablando básicamente de la energía que cada país de este planeta necesita, tanto para las familias que se puedan calefaccionar, como para las industrias para que puedan funcionar, para la movilidad urbana, etcétera. Cuestiones absolutamente básicas y centrales en la vida en el año 2026. Y estamos hablando, repito, de una zona por la cual circula el 20% si hablamos del estrecho de Hormuz, y si le sumamos el otro estrecho que también está en una situación muy complicada por ataques de lo que se llaman los hutíes, que es un proxy, o sea, un sector que responde a Yemen. O sea, hay un escenario muy complejo que por este estrecho, se llama Bab el-Mandeb, circula otro 10% del comercio global de energía, de combustible. O sea, estamos hablando de casi 1/3 del comercio total a nivel mundial que circula por esa zona que está atascada de una guerra que nadie sabe cómo ni cuándo va a terminar, ¿no? A todo esto, claro, Estados Unidos, como decía antes, se enfrenta o está acercándose a una elección muy importante. Todos los actores en Estados Unidos, los políticos, los económicos, etcétera, todos los actores se dan cuenta de la importancia de esta elección de noviembre, principio de noviembre, faltan 2 meses y medio aproximadamente. Y en este sentido se pronunció el vicepresidente de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, J.D. Vance, que obviamente hizo hincapié en, claro, algo tiene que decir al respecto, en la importancia que para el gobierno de Trump tiene la cuestión energética interna en Estados Unidos, o sea, el precio del combustible, para decirlo rápido, en el galón que paga cada estadounidense cuando va a cargar nafta. Eso se descontroló, sobre todo en la primera etapa de la guerra, hacia fines de abril. Había tocado el pico histórico en los últimos 4 años, o sea, de la guerra en Ucrania, que no subía tanto. Imagínate lo grave que era, y en un año electoral, quiero decir. Si te parece, Andrés, escuchamos entonces al vicepresidente J.D. Vance, y voy, si puede ser, voy traduciéndolo arriba, porque es un poquito más largo este audio que el anterior, así que para no hacerlo tan tedioso, si puede ser, sí, un poquito más bajo, así lo voy traduciendo. Lo que puedo decir es que esto termina con Estados Unidos en una posición más fuerte, con Irán sin tener armas nucleares y con el estrecho de Hormuz de vuelta a un lugar en el que los precios del petróleo y el gas son estables para el pueblo estadounidense. Yo creo que el punto aquí es que los iraníes a veces hacen compromisos que después no honran. Hacen un acuerdo y no honran el acuerdo. Y entiendo el punto respecto al equilibrio en esto, pero creo que lo que refleja esto es que nosotros tenemos
muchas herramientas a disposición para llevar acciones a cabo. A veces estamos enfocados en la cuestión energética del asunto porque queremos que los estadounidenses puedan afrontar el precio del petróleo y el gas. A veces estamos obviamente enfocados en la naturaleza militar del asunto, a veces estamos enfocados en el programa nuclear. Entonces, lo que creo que está ocurriendo es que estás viendo a un presidente de Estados Unidos al nivel más alto de su autoridad, con muchas herramientas diplomáticas, militares y económicas, decía el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Claro, uno no puede menos que reírse, aunque sea por lo bajo, cuando dice que los iraníes cambian o no respetan sus compromisos, no honran sus compromisos, dijo, siendo que Trump amenazó con borrarlos de la faz de la existencia. ¿Se acuerdan ese tuit famoso de hace un par de meses que dijo una civilización entera va a morir esta noche? Y a los 2 días dijo, he suspendido los ataques, estamos negociando, son unos tipos duros, pero bueno, algo así dijo, como cuando ya Hay la cosas palabra que no tiene ningún no tipo de tienen valor. justificación, no tienen explicación, ni no tienen sentido, pero sí tienen Esto, la característica propia, el sello de Trump. exactamente. Esto, por supuesto, sin defender la posición iraní. Acá no hay buenos o malos, es una de malos contra malos, para decirlo en términos cinéfilos, pero es muy gracioso eso. Ya cualquiera que venga siguiendo el conflicto medianamente, y siquiera te digo al detalle, sino medianamente, sabe que Trump dijo y se desdijo unas 10 veces fácil. O sea, es realmente poco serio en términos diplomáticos lo que está pasando en esta guerra, pero bueno, uno tiene que narrar lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, lo triste es que siempre las guerras estas las resuelven en escritorios, bombardeando y demás, y no, parece que estamos en una película, ¿no? O en un videojuego, y no tomamos conciencia de la cantidad de gente que está sufriendo situaciones terribles, de pérdidas de sus casas, de no saber dónde va a vivir, de familiares muertos. Y eso Exactamente. no se, parece como que nos desensibilizamos de una manera que perdimos humanidad. Está bueno esto que decís, porque siempre uno, cuando habla de una guerra, no tiene que perder de vista la pérdida de vidas de civiles inocentes, básicamente. Obviamente es importante la cuestión geopolítica, la cuestión militar, la cuestión estratégica, la cuestión energética, económica, comercial, obvio, pero está bueno esto que decís, no perder la vista humana de un conflicto tan grave, básicamente con los civiles que pierden su vida en los ataques bélicos, ¿no? Para ir cerrando, traje una encuesta de esta semana y, muy breve, mencionar lo que está pasando en la otra vereda de la política estadounidense, o sea, en el Partido Demócrata, el partido de la oposición al gobierno de Trump en Estados Unidos. Primero, traje la encuesta de Civics que se publicó esta semana y que generó un cimbronazo importante, básicamente porque Trump está en un nivel de aprobación que es un mínimo histórico, está en un 37% de aprobación, cuando no se cumplió ni siquiera la primera mitad de su mandato. Eso va a ocurrir en enero del 27, enero próximo. O sea, estamos a 1 año y medio más o menos de que arrancó el gobierno de Trump, un poquito más, y ya está en el pico mínimo, no, el mínimo histórico, quiero decir. 37, como decía, de aprobación de la imagen De Trump. de Trump, que además esta encuesta lo que revela es que en la mayoría de los estados de Estados Unidos, de los 50 estados, su aprobación está a la baja. O sea que no solamente es a nivel nacional, sino que se viene Mm, viendo un promedio a la baja en la mayoría de los estados. Y para ir cerrando ahora sí, lo que está ocurriendo con el Partido Demócrata es interesante. Para hacer un semblante rápido, uno podría decir que es un partido obviamente más que centenario, un partido muy complejo en su interior, no es un partido homogéneo y monolítico. Hay dos grandes sectores en pugna en este momento: el sector más vinculado al establishment, más vinculado al lobby israelí, a los sectores de negocios, a la política tradicional. Uno podría decir que Biden venía más de ese sector, por ejemplo, el último presidente demócrata que tuvo Estados Unidos, el del gobierno pasado. Más allá de que Trump diga que es comunista, de extrema izquierda, esas son estupideces, uno sabe que Biden era un representante más de ese sector que del otro sector que está en ascenso. Y atención a esto en Estados Unidos y en el Partido Demócrata. El sector que está en ascenso es el que
para decirlo rápido, se denomina el sector de izquierda del Partido Demócrata. Ellos se autodenominan socialistas democráticos. Así es el grupo, así denominado, el grupo interno del Partido Demócrata, un ala del Partido Demócrata, se podría decir, el ala de los socialistas democráticos. De ahí viene, por ejemplo, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, que generó todo un cimbronazo político internacional con su auge, con su triunfo, sobre todo en las elecciones del año pasado para la alcaldía de Nueva York. Pero resulta que el fenómeno no es solo neoyorquino, que uno podría a priori haber pensado eso, que Nueva York tiene unas condiciones muy particulares. Bueno, se está viendo que en otros estados está creciendo el sector del Partido Demócrata vinculado a la izquierda, este sector que comento, que está ganando internas en varios estados, internas del Partido Demócrata, ¿no? Después, obviamente, en noviembre va a competir contra el candidato republicano. Claro. Que ahí también hay que ver lo propio que ocurre si gana el candidato trumpista, un candidato opositor al trumpismo en las internas de cada estado. Eso es interesante, pero es para otro capítulo. Lo que estamos viendo en los últimos días es que en Michigan, en Minnesota y antes ya había ganado también en Texas el candidato de este sector. El Michigan fue muy resonante, primero porque es un estado fundamental de los llamados estados pendulares, donde Trump dio el batacazo histórico en 2016, que es donde ahí gana su primera presidencia, en esos estados que antes eran demócratas y que ese año votaron republicanos. Bueno, en esos estados, por ejemplo Michigan, ocurrió, mejor dicho, que la primaria la ganó Abdul El Sayed, un candidato de origen musulmán, estadounidense de origen musulmán, que ganó la interna por sobre la candidata del establishment demócrata, para decirlo rápido, Hailey Stevens. Generó una repercusión nacional este triunfo, porque no era esperado. No se esperaba que el batacazo venga del lado de la izquierda en este estado. No es Ocurrió, para veremos qué menos. pasa. De una izquierda, entre comillas, porque tampoco podemos relacionar a la izquierda Totalmente, con pero me un refiero partido al político sector que critica norteamericano. a Trump, sí, total, pero me refiero al sector que critica mucho a Trump por el recorte social, por la ayuda de Israel en el genocidio en Gaza, ese sector, por ejemplo, muy anti-israelí me refiero a anti-Netanyahu, anti-genocidio en Gaza, ¿no? A diferencia del otro sector que tiene muchos vínculos muy estrechos con el lobby israelí en términos de financiamiento de campaña electoral y demás, ¿no? Yo lo hubiera asociado este resurgimiento del Partido Demócrata Socialista vinculado a ciudades cosmopolitas. Nunca me Claro. hubiera imaginado Texas, como vos mencionaste recién. Exactamente, muy interesante eso. Repito, veremos qué pasa en noviembre, porque las bancas, tanto para la Cámara de Representantes como para la Cámara de Senadores, se definen en noviembre. Estas son internas de cada partido. Claro, sí, vos lo Es, es, mencionaste. un, es un pulso importante que estén ganando en las internas estos candidatos. También en Minnesota, como decía, Peggy Flanagan le ganó a Angie Craig. En Texas antes, James Talarico, que es un seminarista, viene del sector católico más vinculado se podría decir, a la doctrina del Papa Francisco, por decirlo rápido, que le ganó a Jasmine Crockett también la interna en Texas. Veremos qué ocurre en noviembre, pero yo diría es un fenómeno político. Veremos hasta dónde llega, qué ocurre, cómo sigue, pero ya no es una elección aislada de un candidato puntual en Nueva York. Bueno, ahora está más nacionalizado. En noviembre varios de ellos tienen buenas chances. Veremos qué ocurre, ¿no? Estaremos seguramente acá para contar esa elección muy importante en noviembre. Sí. Sin duda, sin duda. Igual hasta noviembre pueden pasar tantas Ni hablar. tantas Ni hablar. cosas, que igual te vamos a seguir recibiendo todos los viernes para que nos actualices y nos pongas en situación. Genial, André, el viernes que viene ya en el piso, así que nos vemos ahí. Y obviamente faltando o contando los días para el especial, primer domingo de septiembre, Así es. especial de Punto Cero en la radio desde las 14, entiendo que siempre arranca esa hora, estaremos con el especial de la comunidad. Y nos cruzaremos todos aquí en los estudios. Así es. Juan, te agradezco muchísimo y te esperamos entonces la semana próxima. Que tengas muy lindo fin de... Un gustazo, igualmente. Saludos para todos. Gracias. Bueno, a mí me habían quedado, porque ya estamos sobre la hora del cierre, comentarte algo con respecto a deporte motor. Fórmula 1 se va a correr la ronda 12 recién el
fin de semana del 21 al 23 de agosto, después del parate veraniego que se extendió desde el 27 de julio hasta el próximo 16, hasta este lunes. Así que ya el fin de semana que viene estamos activos otra vez con Fórmula 1 y reabre la segunda mitad del calendario con formato sprint en el GP de Países Bajos en Zandvoort. ¿Qué más tengo para contarte? Con respecto al deporte nacional en turismo carretera, el turismo carretera de acá también, la próxima fecha es el 23 de agosto, es la 10ª del campeonato. Y ya estamos sobre la hora de cierre. Quiero agradecerte por haber compartido estas 2 horas con nosotros. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a las 10, como todos los viernes. Que tengas un hermoso fin de semana y un excelente comienzo. Y pensá, San Martín, bajalo de la estatua y relaciona todo lo que él hizo con tu vida todos los días. Todos tenemos nuestras propias montañas que cruzar. Que tengas un hermoso fin de semana. Le agradezco a mis compañeros, Nahuel Isela, Bruno Cayetti, a Samu, a Tommy, que también estuvieron acá. Y nos estamos viendo.